Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca solamente, y también aquí desde Madrid, la capital de España, delante del edificio del Congreso de los Diputados. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes por nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer término, Sara Barderas, corresponsal de la agencia alemana de noticias dpa. En segundo lugar, Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, y está también con nosotros Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más importantes de Washington. Y el primer asunto tiene que ver con Rusia y Estados Unidos, y con Rusia y Francia. Algunas ONGs y algunas compañías de investigación han señalado que el hackeo que sufrió la campaña de Emmanuel Macron, presidente electo de Francia, que toma posesión el próximo domingo 14 de mayo del cargo, fue hecho por compañías que están relacionadas con Rusia. Pero por otro lado, ayer estuvo Sally Yates, exfiscal general de Estados Unidos, en el subcomité judicial del Senado en Washington, y señaló varias cosas. La primera, que ella alertó a la Casa Blanca, a Donald Trump, al gobierno de Donald Trump, el 26 de enero, 6 días después de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, del hecho de que Michael Flynn, que había sido nombrado asesor de seguridad nacional, tenía nexos con Rusia y que no era una persona confiable. El propio Sean Spicer, jefe de prensa de la Casa Blanca, dijo ayer que Barack Obama, el antecesor de Trump, le dijo a Trump que no debería confiar a Michael Flynn. Michael Flynn finalmente fue desvinculado del cargo y presentó renuncia el 13 de febrero, es decir, varios días después de que hubiera sido nombrado por Trump. Pero lo que se pregunta a la gente es, ¿por qué tardó tanto la Casa Blanca en desvincularlo? ¿Hay alguna responsabilidad aquí del gobierno de Trump? ¿Tardó Trump en reaccionar por esos vínculos de Flynn con Rusia? Y se lo pregunto a Juan Carlos Hidalgo, Pepe Díaz Briceño, Sara Barderas. Efectivamente, esa es la pregunta que se están haciendo todos aquí en Washington. Ya sabíamos de que había pasado un poco más de 2 semanas desde el momento en que se hizo pública la revelación de que Flynn había tenido conversaciones inapropiadas con el embajador ruso. Estas se habían filtrado a la prensa. Recordemos, en los primeros días de la administración Trump hubo una guerra subrepticia entre los servicios secretos de Estados Unidos y la administración Trump, en donde hubo muchas filtraciones, y esta fue una de las más importantes. El vicepresidente Pence estuvo en la prensa asegurando de que no había habido conversaciones inapropiadas entre Mike Flynn y el embajador ruso, y luego se descubrió que sí las hubo. Bueno, pasaron 2 semanas y ya tenemos una confirmación al más alto nivel de que efectivamente la administración Trump sabía de que Flynn había tenido estas conversaciones y aún así no tomó medidas contra él. Ahora la pregunta que cabe es, en la Casa Blanca, es exactamente sentar responsabilidad de quiénes fueron las personas que decidieron mantener a Flynn en su cargo hasta que se hizo pública esta revelación. Sí, y yo lo que pienso es que también lo que conocimos ayer es esta cuestión de Sally Yates diciendo que ella informó al abogado de la Casa Blanca, David McGahn, y él le contestó que no veía como un problema que 2 funcionarios de la Casa Blanca se estuvieran mintiendo uno al otro. Y esto habla obviamente de una experiencia en el servicio al gobierno sobre exactamente cuáles son las responsabilidades, porque no se trata de asuntos privados. Además, el tema de que podría ser chantajeado es altamente sensible, pero sí, una pregunta real es cómo un exfuncionario de la administración Obama, que fue despedido por no confiar en él, básicamente, volvió a tener el clearance de seguridad. Lo hizo durante la administración del presidente Barack Obama. Obviamente todavía no se conocían exactamente cuáles eran esos nexos, pero el peso de la responsabilidad está sobre la administración Trump. Sí, a mí me parece también que el hecho de que no haya habido una sola explicación desde la Casa Blanca de por qué se tardó tanto en destituir a Flynn, creo que fueron unos 20 días los que pasaron entre que la fiscal Yates alertó y Trump finalmente decidió cesarlo. Y lo cesa después de una información del Washington Post, que es la que hace referencia a esa conversación a la que hacía referencia también Pepe. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí?
¿seguiríamos teniendo a Flynn como asesor de seguridad si esa conversación nunca hubiera salido a la luz en la prensa? La única reacción que yo he visto hasta el momento de la Casa Blanca ayer fue echar balones fuera, es decir, que la administración Obama fue la que permitió que Flynn siguiera allí. El tema de Rusia cada vez yo creo que nos va a seguir dando más capítulos, vamos a seguir viendo más capítulos en esta serie. Tenemos salpicado también al fiscal Jeff Sessions por las conversaciones con el embajador y se torna es algo preocupante desde el principio y veremos en qué acaba. A lo mejor salpica directamente al presidente. Cambio de asunto y ahora hablamos de Venezuela. Justamente a esta hora, aquí en el Congreso de los Diputados en Madrid, y la noticia la está cubriendo nuestro compañero Marcelo Mocayo, el corresponsal de NTN 24 en la capital española, hay varios líderes de la oposición y personas vinculadas con el liderazgo de la oposición venezolana, porque hay algunas propuestas, proyectos de ley, proyectos de mociones de algunos grupos políticos en España para que se proteja la democracia en Venezuela. Hay noticias en ese país. Por un lado, ha sido convocada para las próximas horas una marcha en donde los manifestantes contra el gobierno de Nicolás Maduro quieren lanzar excrementos, sus propios excrementos y excrementos humanos a la policía. La han llamado, y perdón por la palabra, la marcha de la mierda. Van a decir que les van a lanzar cócteles Populov. Eso por otra parte. Pero lo que quiero preguntarles a ustedes, consultarles, es por un artículo que publica el diario The Guardian de Londres sobre ese país, sobre Venezuela, y dice que el hecho de que hubiera sido derribada y destruida una estatua tamaño natural de Hugo Chávez en Villa del Rosario, en el oeste de Venezuela, deja claro que ha habido un punto de quiebre en esa relación de la ciudadanía venezolana, un punto de quiebre muy serio en esa relación de la ciudadanía venezolana con el gobierno de Maduro y con el gobierno chavista. ¿Es esto así? Se lo pregunto a Pepe Díaz Briceño, Sara Barderas, Juan Carlos Hidalgo. Creo que es claro que así es. La ruptura entre la confianza de la ciudadanía con el régimen de Maduro no puede negarse. Incluso la ausencia de elecciones democráticas de cualquier tipo, la posposición y la convocatoria a una asamblea constituyente que no necesariamente será elegida democráticamente evidencian el propio miedo del régimen a abrirse a un escrutinio de la ciudadanía. Ahora, hay que decir, el artículo de The Guardian me parece que se fija demasiado en la caída de una estatua cuando los límites sobre qué se puede permitir dentro de Venezuela se han cruzado demasiadas veces. La hambruna que asiste a muchas familias y a muchos niños en particular ya debía haber sido un límite previamente. El intercambio de productos dominados a través de redes de los militares a través de WhatsApp también debía haber sido ya una limitante que determinara cuál será la salida. Eso no se entiende todavía, se habla sobre rupturas al interior de la élite, pero todavía no tenemos claro exactamente cómo podría caer el régimen. Yo no creo que sea un punto de quiebre. Yo creo que para ver los puntos de quiebre a lo largo de la historia es necesario dejar pasar el tiempo y solo cuando pase el tiempo veremos dónde ha estado el punto de quiebre en toda esta situación. Lo que sí es un símbolo, es una imagen con mucha fuerza, ¿no? Que nos recuerda a otras caídas de estatuas que, digamos, no podemos comparar en el fondo, pero sí en las formas, esa imagen potente. Chávez sigue siendo una guía para una parte de la población venezolana. Y la caída de esta estatua y lo que está ocurriendo en Venezuela y las declaraciones que hemos escuchado, algunas voces internas, creo que nos apuntan a que, por utilizar una metáfora psicológica, puede ser que Maduro esté matando al padre, ¿no? Hace unos días el propio secretario general de la OEA se refería a este tema cuando criticaba la Asamblea Constituyente y decía que Maduro está terminando con la Constitución de Chávez. El punto de quiebre quizá lo encontremos en esas voces internas de las que hablaba hace un momento que se empiezan a escuchar en Venezuela contra el presidente y que realmente son las que pueden hacer cambiar la situación, yo creo. Yo quiero destacar ahí un punto y es el hecho de que algunas voces en Venezuela y fuera de Venezuela, incluso dentro de la oposición, han señalado de que Maduro está destruyendo el legado de Chávez. E incluso hemos visto dentro del chavismo que esta propuesta de constituyente ha generado algunas críticas
puesto que dicen que se va a acabar con la constitución de Chávez, pero no solo dentro del chavismo. La misma Lilian Tintori en su momento dijo que Maduro estaba destruyendo el legado de Chávez. Así que yo encuentro importante el simbolismo de tumbar estas estatuas, porque si algo está sufriendo en este momento Venezuela es el legado de Hugo Chávez. Así que el hecho de que la figura de Hugo Chávez como tal, en lugar de ser inmortalizada en un panteón, está siendo atacada, me parece que es algo sumamente positivo, pensando en cómo quedará el chavismo registrado en los libros de la historia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde Madrid. Hay noticias de México. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor y 3 en contra, autorizó una norma según la cual los menores de edad de entre 14 años y 18 años pueden ser objeto de prisión preventiva en caso de que hayan cometido delitos graves, por ejemplo, homicidios o torturas, tráfico de personas, incluso el narcotráfico. Varias ONGs han protestado y las comisiones de derechos humanos han dicho que esto es una norma exagerada y que no debería aplicarse. Todo ello se ha producido después de que el lunes de esta semana apareciera estrangulada con cables de una cabina telefónica una estudiante frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también en las últimas horas apareció un estudiante muerto dentro de un lago. Esto es una medida, una sentencia, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana, un error o es un fallo lógico, una providencia lógica. Se lo pregunto a Pepe Díaz Briceño, a Juan Carlos Hidalgo, que recientemente ha estado en México, y a Sara Barderas. Pues pienso que esta decisión únicamente subraya la grave crisis de violencia criminal que vive México y la lógica que se han impuesto con distintas leyes que buscan atacar síntomas, pero no la raíz. Digamos, estamos otra vez inclinados a imponer penas y castigos corporales por una situación que se ha salido de control. Los que apoyan esta ley dicen, si no se les impone una sanción preventiva de 5 meses, dejamos que las bandas criminales en lugares como Tamaulipas tengan filas enteras de sicarios que pueden utilizar muy jóvenes para realizar sus fechorías como halcones, como vigilantes, como vendedores de droga, etc. La cuestión es, ¿se soluciona esto con internar a un joven 5 meses en una prisión? Los apoyadores dicen, es una forma de protegerlos incluso del crimen, pero la raíz no es esa. La raíz es qué pasa con el narcotráfico, cuál es la raíz, las leyes de la demanda y también cuáles son los procesos realmente para integrar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan a la vida normal. El problema es que la prisión preventiva se supone que en caso general, no solo en el tema de los menores de edad, pero en caso general es una medida excepcional. Y así lo destaca el fallo de la Corte Suprema de México. Sin embargo, en la práctica vemos de que es un recurso que es ampliamente abusado. Se supone que la prisión preventiva debe cumplir con 3 requisitos. Uno, la peligrosidad, donde tiene que haber flagrancia en el acto y entonces ese sospechoso necesita ser detenido. El riesgo de que haya una fuga o que esta persona interfiera en la investigación que se esté llevando a cabo. Recordemos de que la prisión es una medida que se debe ejecutar una vez que el sospechoso sea encontrado culpable, no antes. Pero bueno, en la práctica, lamentablemente, en América Latina vemos que ese no es el caso. Concuerdo con Pepe en el sentido de que el frío no está en las cobijas. En México existe un 95% de posibilidad de que si usted mata a alguien no termine en la cárcel. Y el problema entonces está en el sistema de justicia y no tanto en estas medidas que me parece que son paliativas. Sí, tomando el tema donde lo deja Juan Carlos, me parece muy importante pararnos un poco en la presunción de inocencia, ¿no? Mandar a estos chavales sin que estén condenados y seguramente en algunos casos sin que sean culpables a una prisión preventiva, me parece puede ser excesivo. En un Estado de Derecho hay que tener mucho cuidado con la presunción de inocencia y creo que en el caso de adolescentes mucho más. Quizá, como decía también Pepe antes, estamos creando más problemas en vez de solucionarlos. La reinserción, recordemos que digamos que el objetivo de meter a alguien en una cárcel es reinsertarlo en la sociedad. Hay muchos estudios que dicen que eso en gran parte de los casos no ocurre. Que estos chavales sean incapaces de salir reinsertados a la sociedad es un fracaso social y puede suponer también un peligro
peligro en el día de mañana para esa misma sociedad, porque pueden salir peor de lo que entraron. Y así lo recogía hace poco un informe de UNICEF sobre adolescentes en prisiones en México. Y ya que hablamos de México, quisiera pedirles su opinión acerca de un informe que ha publicado el Centro de Investigaciones Pew, el Pew Research Center, uno de los institutos más serios, de las entidades más serias en investigaciones en Estados Unidos, un informe titulado Key Findings for the Immigration, es decir, hallazgos claves en lo que tiene que ver con la inmigración en Estados Unidos. Y fíjense ustedes algunos de los datos. En este momento el 13,4% de la población en Estados Unidos está compuesta por inmigrantes. Hay 43.200.000. 1 de cada 5 inmigrantes en el mundo vive en Estados Unidos. El 76% de los inmigrantes en territorio estadounidense tienen papeles, tienen documentos en regla. Una cuarta parte no. De 1990 a 2007 se ha triplicado la inmigración sin papeles en los Estados Unidos. Pero llama la atención un asunto, y la mayor parte de los inmigrantes en territorio estadounidense tienen origen mexicano, o han provenido de México, o tienen ancestros mexicanos. Fíjense en lo extraño, hoy en día hay más inmigrantes de países asiáticos en Estados Unidos que de países latinoamericanos. Mientras que en el 2001 el 52,9% de los inmigrantes provenían de México y de otros países de América Latina y el 22,1% de países asiáticos, hoy la cosa es distinta. El 37,4% de los inmigrantes en Estados Unidos llegan esencialmente de la India y de la China y el 28,2% de América Latina. ¿Les sorprende esta estadística o era algo que se veía allá en las calles? Se lo pregunto a Sara Barderas, a Pepe Díaz Briceño y a Juan Carlos Hidalgo. A mí no me sorprende el estudio del Pew, va en línea con los estudios que ha estado publicando en los últimos años. Creo que para mí hay dos titulares de este estudio. El primero es que podríamos contradecir muchos de los argumentos o algunos de los argumentos que está utilizando Trump para su política inmigratoria, y precisamente por los datos que tú comentabas antes, Juan Carlos, y por otro lado demuestra que Estados Unidos sigue siendo un país de inmigrantes, que así es como se fundó este país y es lo que sigue siendo. No es nada ni sorprendente ni negativo para mí. Sí, a mí me llama la atención que normalmente pensamos en inmigrantes en Estados Unidos, en los inmigrantes indocumentados, los sin papeles que llegan aquí. Ellos siguen siendo en su mayor parte inmigrantes de América Latina, ya no de México. El último estudio también del Pew dice que solo 50%, por primera vez desde mediados de la década pasada, ya no son de México, sino sobre todo de América Central. Y sin embargo, la mayor cantidad de inmigrantes, si se ven los documentados, pues son inmigrantes asiáticos. Obviamente las vías legales de inmigración pueden ser cuestionadas, puede haber una reflexión, pero eso no existe en este momento en el Congreso estadounidense, donde debiera haber una reforma sobre exactamente cuáles son las necesidades de la economía estadounidense. Sí, a mí no me sorprenden los números. De hecho, para la elección pasada estuve viendo algunas estadísticas que dicen que los estadounidenses de origen asiático se han duplicado como proporción de la población. Es de un porcentaje pequeño, eso sí, de un 2%, un 4% del 2000 a la fecha, pero eso quiere decir que efectivamente hay cada vez más migración asiática en Estados Unidos. El informe también nos dice algo que ya sabíamos, y es que la migración mexicana se ha revertido. Es mayor la cantidad de mexicanos que están regresando a México que la que están entrando a Estados Unidos, y esto nos indica que si fuera más fácil entrar a Estados Unidos, podríamos incluso tener una migración mayor. Antes de que se fortaleciera la frontera, la migración tendía a ser circular, pero ahora que se han fortalecido las medidas migratorias, vemos que muchos inmigrantes se prefirió quedarse en Estados Unidos. Eso podría revertirse si fuera más fácil entrar a este país. Ya regresamos al Club de Prensa. Se nos acaba el tiempo. Gracias a los tres y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.